respeto a la exposición de Don Otto. Don Otto tendrá exactamente el mismo tiempo. Mencionaba Don Otón y digo de paso, mire, a mí me gusta mucho conversar con Don Otón, me gusta mucho debatir y polemizar con Don Otón. Tenemos visiones diferentes en relación a qué es lo que hay que hacer. Tenemos el mismo objetivo, queremos lo mejor para Costa Rica. Tenemos visiones diferentes, lamentablemente, en cómo llevarlo, pero no en todos los temas. Hay muchos temas en los que podemos trabajar de la mano. En el tema de los países que él pedía, mire, hay cualquier cantidad de información de la clasificación de países, los países más desarrollados, cuáles son las características que estos países tienen. Bueno, la mayoría de estos países tienen una serie de atributos. Uno, se han abierto a los mercados internacionales, son países con pocos requisitos para formalizar una empresa en ellos, son países con pocos impuestos de importación, son países que respetan la propiedad privada con seguridad jurídica, son países que tienen estabilidad macroeconómica, etc. Hay una serie de medidas que hace que estos países prosperen y donde las reglas del juego se respetan, donde no se están cambiando a cada rato. De ahí la importancia también, desde nuestra óptica, de un TLC, porque permite de alguna forma estabilidad en políticas públicas y no que al ritmo de las elecciones y de que quien esté a cargo, estas se vayan cambiando. Ese clima de inestabilidad es lo peor que le puede suceder a un país. Muchas gracias. La exposición de Don Otto. Bueno, muchas gracias. Voy a referirme punto a punto a lo que mencionó Don Otto. En primer lugar, nosotros queremos un TLC. El problema del TLC es que fue mal negociado. Hay mucha evidencia. Solo reiterar y recordar el estilo en que fue negociado, anunciando por parte de los negociadores y otros promotores del TLC aquí de que era de urgencia y mostrando esa desesperación. Claro que le informó a los negociadores de Estados Unidos que el asunto era pedir lo que querían y aquí se iba a dar. Brasil, esto me lo contó el ministro de Agricultura de Lula, el presidente Lula. Hubo una pregunta que hizo el presidente de Brasil diciendo, es broma que Estados Unidos quiere en el marco del ELCA que nosotros abramos nuestra agricultura mientras ellos mantienen los subsidios. No hubo ni una sola conversación adicional. Lo que siguió de ahí es que a los 3 meses Selig, el entonces ministro de Comercio Exterior de Estados Unidos, habló de que se iba a hacer un light treaty, un tratado sin meter el tema agrícola. Es decir, aquí no se negoció, los países que se han plantado han hecho las cosas diferentes y por eso es que nuestra preocupación de que se renegocie este TLC, que siempre se dice que no se puede renegociar, y por supuesto ahí están en Sudamérica ahora congresistas norteamericanos logrando que se haga una renegociación. Yo en materia constitucional no soy tucho, Don Otto, pero nada más usted me aclara, pero si mañana Costa Rica quisiera modificar la constitución en algo que contradice el tratado, ¿podría hacerlo? No puede. No puede. No. Ese poquito sí lo sé del derecho. Entonces, aunque nominalmente el TLC está por debajo de la Constitución, lo cierto es que reformas constitucionales futuras tienen que ajustarse al TLC. Si nosotros violamos algo del TLC con cualquier norma, un acuerdo municipal o una reforma constitucional, somos sujetos a sanciones. No podemos nosotros violentar ese derecho tan poderoso que tienen los tratados. En cuanto a salirnos, eso es cierto, hay una cláusula en que un país puede salirse, pero por supuesto, de cualquier trato se puede salir uno. Si yo, Otto, le compro alguna de sus empresas y a esas 10 millones por año, y son 10 pagos, al 4º año yo me puedo salir del trato, pero él no tiene por qué devolverme los 30 millones o los 40 millones que ya le pagué. Si nosotros nos salimos del TLC, ¿acaso recuperamos el acceso universal a las telecomunicaciones? ¿O nos van a dar la plata para recomprar las empresas de telecomunicaciones y tener ese sistema? ¿Nos van a dar la plata a alguien para recuperar la pequeña agricultura y para recuperar los elevados costos que tuvo la caja por las normas de propiedad intelectual? No, es decir, además tendríamos que resarcir a las empresas norteamericanas que aquí se han posicionado de mercados a través del tratado. Es decir, salimos del tratado,
pero seguimos de donde estábamos, no es que nos devolvemos a este punto en que estamos hoy en día sin tratado. Entonces es como nominal decir, nos podemos salir. Es en la misma forma en que yo puedo salirme de ese trato cuando te compré la finca y te había pagado la mitad. Sí me puedo salir, pero te quedas con la mitad de lo que te pagué. En el tema de importaciones subsidiadas, a mí me parece que Don Otto y alguna gente, esto yo como economista, cuando estaba en segundo año de la universidad, por supuesto que lo defendía. Lo que pasa son dos cosas. Nosotros no estamos pagando un precio subsidiado, porque el mercado de importaciones no es competitivo. Hay muy pocos importadores, o hay 300 importadores de harina aquí. Entonces son 2 o 3. Y entonces la rebaja en aranceles que se da con la apertura se convierte en rentas de los importadores, no en precios más bajos para los consumidores. De hecho, llevamos, con los programas de ajuste estructural se hicieron reducciones arancelarias importantes en algunos sectores y se detuvo la inflación. Bajaron los precios en este país en alguna oportunidad. Aparte de eso, es que ¿qué hacemos nosotros si fuera cierto que hay un mercado de importación competitivo y todo nos llega más barato como resultado de la reducción arancelaria? ¿Qué hacemos nosotros con consumidores que pueden comprar más barato, si se diera ese caso, pero que están desempleados y no tienen ingresos con qué comprar? Porque la apertura misma los desempleó del sector en que estaban. Entonces, es ahí la sabiduría de todo país rico, de mantener subsidiada la agricultura, protegida, y muchos otros sectores, con ingresos per cápita 8 veces el de Costa Rica, de $4,000 y resto por año por persona. Y sin embargo, consideran que el abaratar la importación de azúcar, por ejemplo, Estados Unidos no lo hace. ¿Por qué Estados Unidos no dice, mire, eliminemos las cuotas y los impedimentos a la importación de azúcar de Centroamérica para que nuestro consumidor consuma más? Porque no quieren desemplear gente en el agro. Consumidores pobres no pueden comprar azúcar barata. ¿Para qué reducir el precio si no tienen con qué comprar? Entonces hay una lógica que opera en esto, y por eso esos países que han sido exitosos y no fracasos, porque yo estoy hablando, países fracasados no van por esa apertura. El arbitraje existe, pero las dos partes tienen que acceder y querer hacerlo. Es decir, si yo tengo un litigio con alguno de ustedes, de tipo civil, qué sé yo, un cobro, podemos irnos a un arbitraje, pero si los dos queremos ir a hacer a un lado el Poder Judicial e irnos al arbitraje, el TLC, si una empresa norteamericana dice, la ruta es arbitraje, aunque la otra parte no quiera ir, tiene que ir. Eso es extrañísimo. Y los aún expertos, asesores, que apoyan el TLC en Costa Rica, expertos constitucionalistas, consideran que eso es serio en términos de nuestro Estado de Derecho. Fondo de Servicio Universal, debo decirles que ya pasamos por eso en Costa Rica. Cuando se rompió el monopolio bancario, se creó un fondo de subsidio universal, y por eso este servidor votó, por ejemplo, el rompimiento del monopolio de las cuentas corrientes y abrir la banca del Estado, porque se creaba un fondo de subsidio universal con el cual se iba a hacer la tarea que la banca estatal había estado haciendo de subsidiar crédito. Y ese fondo no se ha puesto en práctica porque los que no creen en esto del subsidio, con todos los trucos posibles, han impedido que se ponga en práctica. Entonces, ¿cómo yo voy a...? Y hoy en día, ¿sabe qué está haciendo? En lo que llama Banca de Desarrollo, en la Asamblea Legislativa, eliminando ese fondo de subsidio universal. ¿Cómo vamos a creer que el fondo de subsidio universal que se quiere crear con el rompimiento de telecomunicaciones es sincero? Si en los mismos minutos ahí en la Asamblea Legislativa están eliminando el fondo de subsidio universal que se creó cuando se rompió el monopolio de las cuentas corrientes y que no se ha puesto en práctica después de 11 años desde que se aprobó esa ley. Un minuto. La historia de los teléfonos es que, bueno, finalmente, Otto, yo tuve mi teléfono en Honduras, un teléfono que ya existía,